Bienvenidos al canal de Agenda Noticias. El ejército ruso estaba en un punto muerto. El curso actual de la guerra ha puesto al ejército ruso en grandes problemas, tanto en términos de soldados como de armas y municiones. El ejército ruso, que apenas podía mostrar presencia en el frente del ejército ucraniano, comenzó a resquebrajarse por dentro, dando el curso de la guerra. El presidente ruso, Vladimir Putin, pone en marcha algunos planes de precaución para sacar a su ejército de este punto muerto. Pero teniendo en cuenta toda la guerra, reactivar los planes que ya se han aprobado indica que las cosas no van bien para el ejército ruso. Examinemos juntos los desarrollos sobre la última situación del ejército ruso y los planes que implementará Putin para cambiar el rumbo de la guerra a su favor. El Kremlin ha suspendido los planes para nuevos ataques en Ucrania esta primavera después de no lograr ningún avance en la guerra y se centrará en frenar una nueva ofensiva de las fuerzas de Kiev, que se espera que comience pronto. El Kremlin se está preparando para una larga lucha y busca reclutar hasta 400.000 soldados contratados este año para reponer sus filas, según funcionarios familiarizados con la planificación que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos privados. La ambiciosa campaña de reclutamiento le permitirá al Kremlin evitar otra movilización forzada de reservas mientras acelera su campaña para reelegir al presidente Vladimir Putin a finales de este año, dijo un funcionario. La convocatoria, realizada el otoño pasado, sacudió la confianza pública y desencadenó la migración de hasta 1 millón de rusos. Entonces, ¿por qué Putin quiere agregar 400.000 personas más al ejército? El hecho de que Rusia aún no tenga ganancias de guerra tangibles y el aumento de las pérdidas de personal contra el ejército ucraniano ha dejado indefensa a la administración del Kremlin. El deseo de Putin de emitir una segunda decisión de movilización parcial para superar esta desesperación nos muestra que Rusia todavía quiere continuar la guerra a través de la estrategia de más hombres. Pero en este punto, el hecho de que esta estrategia acelerará el colapso del ejército ruso y las pérdidas actuales alcanzarán proporciones aún más gigantescas. A pesar del campo de batalla y los desafíos políticos, Putin ha señalado que Rusia confía en que Ucrania puede sobrevivir a sus partidarios en Estados Unidos y Europa, y que el apoyo occidental a Kiev terminará si Rusia evita la inminente ofensiva de las tropas ucranianas en los próximos meses. Reclamar al respecto. Dijo que mientras muchos en el gobierno y la élite del Kremlin cuestionaron si Rusia podría venir, los oficiales militares estaban decididos a continuar una lucha que consideraban existencial y para la cual Putin tenía la determinación. Desafiando los esfuerzos de Washington y sus aliados para aislar a Rusia y a sí mismo, Putin recibió un fuerte apoyo de sus aliados, quienes se comprometieron a estrechar los lazos durante su visita a Moscú este mes. En privado, los funcionarios del Kremlin se mostraron optimistas sobre la visita a pesar de la falta de acuerdos anunciados y dijeron que el apoyo de los aliados era una señal importante de apoyo. Incluso cuando las fuerzas de Rusia lucharon por avanzar frente a la feroz resistencia ucraniana, los aliados de Rusia no se comprometieron a brindar ninguna ayuda útil. Según funcionarios ucranianos y occidentales, casi la totalidad de 300.000 tropas movilizadas en otoño fueron enviadas a Ucrania, pero Rusia ni siquiera ha logrado capturar ninguna ciudad importante en los últimos meses. Además, la gran mayoría de estos soldados movilizados están fuera de la guerra por parte del ejército ucraniano. Estas pérdidas de Rusia, incluyendo los soldados que se rindieron al ejército ucraniano o pasaron al lado ucraniano. Inmediatamente después de la decisión de movilización parcial, el gobierno ucraniano lanzó un proyecto llamado Quiero Vivir. Quiero Vivir se lanzó como un proyecto estatal ucraniano diseñado para ayudar al personal militar ruso a rendirse de manera segura. El objetivo es garantizar que los soldados rusos que huyen de sus unidades sean retirados de forma segura de las fronteras ucranianas y se reúnan con sus familias. En este punto, se ve que el proyecto Quiero Vivir se ha llevado a cabo con éxito. Un total de 9.836 personas de Rusia y Ucrania temporalmente bajo control ruso se postularon al proyecto Quiero Vivir para rusos listos para rendirse. Durante los primeros 6 meses de implementación del proyecto, más de 14 millones de personas, el 84% de las cuales eran usuarios, visitaron el sitio web Quiero Vivir. A pesar de los intentos regulares del Servicio Federal Ruso de Comunicaciones, Tecnología de la Información y Supervisión de los medios de comunicación para bloquear el acceso al proyecto, los familiares y seres queridos de los soldados que no sean soldados rusos solicitan la línea telefónica. La mayoría de las veces, los rusos movilizados no tienen acceso a internet o comunicación móvil cuando llegan a Ucrania.
por lo que sus familias usan la línea Quiero vivir. Entonces, ¿qué medidas tomará Ucrania contra este paso de Rusia? Ucrania planea lanzar un gran contraataque en los próximos meses, con tropas recién entrenadas en Europa y Estados Unidos, y utilizando tanques, vehículos blindados y armas recién suministradas. Según funcionarios estadounidenses, Kiev buscará cruzar las líneas rusas y despejar el territorio controlado por Rusia del control ruso, que se ha convertido en el puente terrestre que conecta Crimea con el continente ruso. Para renovar y expandir sus filas, Rusia ya ha comenzado una campaña de reclutamiento de soldados contratados que sirven como soldados pagados por hasta varios años. A los funcionarios del distrito se les ha dado cuotas de contratación y, según personas familiarizadas con el esfuerzo, están llamando a posibles voluntarios para que vengan a las juntas de reclutamiento y se les pida que se registren allí. Dijeron inicialmente que las autoridades estaban apuntando a los veteranos y residentes rurales, pero algunos funcionarios dijeron que la meta de atraer 400.000 soldados contratados este año sería poco realista. Eso es más o menos equivalente al número total de tropas profesionales que tenía Rusia antes de que comenzara su guerra con Ucrania. Después de la primera decisión de movilización parcial, muchos rusos abandonaron el país por diferentes medios. Seguidos de protestas masivas en toda Rusia, al Kremlin le costó reprimir estas rebeliones, y parece muy difícil en este caso combatir las rebeliones que se reanudarán con una segunda decisión de movilización. En las circunstancias actuales, el Kremlin no puede persuadir al pueblo ruso para que se una al ejército, excepto quizás a los patriotas incorregibles o a las personas que se quedan sin oportunidades económicas. A menos que Rusia avance hacia una economía de guerra y la ley marcial, no parece ser posible a corto plazo que hagan otro gran movimiento hacia Ucrania. Esto es algo que el Kremlin no ha estado preparando para hacer hasta ahora, especialmente porque algunos funcionarios del Kremlin dicen que podría significar el fin para Putin antes de las próximas elecciones de primavera, cuando se espera que Putin se postule para un quinto mandato. Si bien el Kremlin tiene un estricto control sobre el sistema político, a los funcionarios les preocupa que movimientos como la movilización para llevar la guerra a los hogares de millones de rusos puedan complicar los esfuerzos para asegurar una victoria electoral contundente. Este año, el número de voluntarios recién reclutados fue inferior al de los años anteriores. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que Rusia aumentará el número de sus soldados contratados de 405.000 antes de la guerra a 521.000 para fines de 2023. Estas unidades suelen servir durante 3 años y requieren un flujo constante de nuevos reclutas para reponer las filas, incluso sin las pérdidas en combate que se han visto en Ucrania. Entonces, ¿puede Rusia salvarse de este gran callejón sin salida? A fines del año pasado, Putin aprobó un plan para aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas rusas de los 1.15 millones actuales a 1.5 millones, en un plan que se espera dure hasta 2026. El ministro de Defensa de Rusia dijo el otoño pasado que Rusia tenía 25 millones de reservistas a su disposición, pero inicialmente solo llamó a poco más del 1% de ellos. Los soldados profesionales de Rusia se están acabando, pero sienten que tienen una enorme reserva de personal para reemplazarlos. Los funcionarios ucranianos ven los límites de su capacidad para continuar la lucha a medida de que Rusia agota sus reservas de armas y sanciones económicas mundiales limitan la capacidad de Rusia para reponer sus reservas de armas. Dada la situación actual, Rusia puede continuar esta guerra hasta finales de 2023, como máximo hasta los primeros meses de 2024. Sin duda, las sanciones económicas globales han atado las manos de Putin. La falta de armas y municiones del ejército ruso no se compensa de ninguna manera. Aunque el Ministerio de Defensa ruso dice que aumentará en la producción nacional, la mayoría de las piezas de repuesto para las armas modernas del ejército ruso se importan del extranjero y las sanciones impiden que esas piezas lleguen a Rusia. En tal situación, incluso si Rusia trajera 2 millones de soldados a Ucrania, ¿qué tan efectivos serían 2 millones de soldados desarmados contra 200.000 personas equipadas con armas de última generación?